Bien, hoy vamos a estar viendo cómo vamos a manejar lo que viene siendo la detección de cambios en nuestro proyecto, ya que Angular está dando pasos muy sólidos en este punto. Por ejemplo, si nos vamos al archivo de configuración, vamos a notar que tenemos activo el Provide Zone Change Detection con Event Coalescing. Esto significa que aún usa Zone.js, que es la manera antigua en que se detectaban cambios, pero permitiendo un híbrido también a la transición con Sonless. Si solo quisieran trabajar en Sonless, cosa que en este punto no vamos a hacer aún, lo que deberían hacer es un provide de experimental Sonless Detection, que viene siendo la forma nueva en que va a estar detectándose cambios en Angular a futuro, pero por el momento no lo vamos a hacer, aunque si quisieran trabajar de esta forma solo deberían hacer esta importación y eliminar la que habíamos comentado, o sea, esta la eliminaríamos, y en el Angular JSON borrar el Zone.js y en la parte de testing hacer lo propio, aunque les comento que algunas librerías aún necesitan de Zone.js, y en el testing, si lo hiciéramos actualmente como está y no tuviéramos Zone.js, también nos diera algunos que otros errores. También podemos observar que como aún vamos a estar utilizando esta configuración de acá en el Angular JSON, agregué para que cada vez que se cree un componente se cree con el onPush, ya que cuando se trabaja con Zone.js hay dos formas de detectar cambios: la estrategia por defecto y la estrategia onPush. Si vemos aquí en el componente de dashboard que se creó al ejecutar el comando para crear un componente en el CLI, ya simplemente se crea con esta estrategia de detección de cambios. Si creáramos otro componente, por ejemplo, vamos a crear uno de demo aquí dentro de dashboard en components, que vamos a llamar demo. Vamos a generarle un segundo, ng generate component, dentro de features, dashboard, components, y le vamos a llamar demo, ya que lo borraremos, solo es un simple objeto de prueba. Al generarlo, cuando vamos aquí al componente, vemos que ya se genera con esta estrategia de detección de cambio, lo cual fue esta configuración que tenemos aquí en el Angular JSON, al generar un componente que le agregue el onPush en la detección de cambio. Esto lo vamos a estar revisando en un gráfico que les preparé. Si me permiten un segundo se los muestro. Bien, si vemos aquí en esta gráfica tenemos un componente principal, y aquí por ejemplo le puse tres componentes hijos que a su vez tienen otros componentes hijos. Con la estrategia de cambios por defecto de Angular, ¿qué sucede? Que si tuviéramos un cambio aquí, Angular recorrería toda la aplicación para detectar este cambio, y eso a nivel de performance es un poco perjudicial, porque pensemos que Angular es un framework que se utiliza para aplicaciones empresariales que tienen cientos y miles de componentes, y estar recorriendo todos los componentes solo para detectar un cambio es un poco contraproducente. Con la estrategia onPush lo que logramos es que si el cambio fuera aquí, Angular desde la raíz, o sea, el componente principal, haría el recorrido solo para detectar este cambio y no sería toda la aplicación, lo cual es un impacto mucho mejor a nivel de performance. Esto existe en Angular desde hace mucho tiempo. Por eso, ahora también algo muy potente son las señales que permiten ir quirúrgicamente donde se hizo el cambio, y ya así con las señales el nivel de performance que se puede alcanzar es muy alto. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que viene siendo el onPush y los desafíos que va a suponer que tengamos este tipo de estrategia,
en los componentes a la hora de detectar algunos cambios, ya que cuando se usa esta estrategia, por ejemplo, en un componente solo se va a actualizar cuando haya un valor de entrada o salida, llamémoslo inputs y outputs, cuando haya un evento, por ejemplo, un clic, cuando haya una suscripción, pero por ejemplo utilizando el pipe async, ya que si son suscripciones manuales no funciona. Esto se lo estaré mostrando a lo largo de unos ejemplos que voy a hacer en el video para que quede todo completamente claro. Por ahora simplemente vayámonos al componente de dashboard, al que es de página, porque aquí es donde vamos a estar haciendo las primeras pruebas. Por ejemplo, si venimos y nos creamos el clásico ejemplo del contador, que va a ser de tipo número, y vamos a darle un valor 0. Aquí el Copilot ya nos da un punto de partida, y en el constructor de la aplicación aquí no será esto, sino que vamos a declarar un set interval al cual le vamos a dar un segundo en su ejecución. Lo que busco con esto es un segundo, perdón, que cada un segundo se actualice un valor para que noten algo cuando se utiliza eh, esta estrategia. Por ejemplo, aquí vamos a aceptar lo que dice y el Copilot, y vamos a agregar un log de ese contador, o sea que vamos a imprimir el contador. Aquí autocompletamos, no va a ser necesario poner el texto, simplemente vamos a hacer esto, y en el HTML vamos a hacer un H1 que va a imprimir ese contador. O sea, un segundo, creo que lo habíamos llamado con, si no me equivoco. Perfecto, vamos a guardar los cambios, y si nos vamos al navegador, acá en dashboard, no tenemos el cambio. Si me permiten volver a ejecutar un momento el proyecto, no sé qué acaba de suceder realmente. Vamos a ejecutarlo nuevamente, y ahora sí, si se fijan no se está actualizando, pero si nos vamos a la consola vemos que sí, efectivamente se está incrementando el valor del contador. ¿Qué sucede? Que aquí, para este tipo de casos, cuando estamos utilizando un push, primero veamos que si no lo estuviéramos utilizando, sí funcionaría. O sea, la estrategia por defecto Angular recorrería toda la aplicación y detectaría todos los cambios. Pero lo que queremos es trabajar con esta estrategia, que de hecho en versiones futuras de Angular, por lo que han estado comentando sus desarrolladores, va a trabajar muy similar a esto, y nosotros estamos haciendo una aplicación que esté preparada para irse migrando con la menor cantidad de cambios posible, o sea que sea muy compatible a futuro, y todo sea lo más sencillo posible. ¿Qué pasa aquí? Que si nosotros, por ejemplo, queremos detectar los cambios, recuerden lo que les mencioné, con un push lo va a detectar mediante inputs y outputs, eventos, suscripciones, con el PyAssign, y aquí no es ninguno de esos casos. Podríamos detectarlo incluso manualmente, o sea, marcar que lo chequee. ¿Cómo podemos hacerlo? Angular para estos casos tiene algo llamado Change Detector Ref. Vamos a importarlo, vamos a declarar una variable privada, la cual vamos a llamar cdr, que va a ser un inject. El inject nos lo traemos a Angular Core, y ya que el autocompletado nos lo menciona, simplemente vamos a implementarlo. Aquí, ¿qué puede pasar? Cada vez que el valor se actualice, vamos a decirle al ciclo de detección de cambios que lo revise. Aquí ya el Copilot nos dio una buena respuesta. Si nos fijamos, ahora sí
se va a estar actualizando. También pueden decirle que use el detect changes, y de igual forma vamos a ver que va a detectarlo. Esto lo estamos haciendo manualmente. Si no lo hiciéramos, si no le indicáramos que en ese punto detectara esos cambios, realmente no pasaría nada en la vista. Ahora quiero que no utilicemos esto por un segundo y veamos la actualización mediante un evento. En este caso va a ser un evento clip. Por ejemplo, vamos a hacer un método que se llama hello. Vamos a coger y no vamos ni siquiera a utilizar esa variable. Vamos a hacer un log, pero de hello, perdón, el clásico hello world, y vamos a agregar un botón. Para ello vamos a necesitar el módulo de botones de PrintEngine, el button module, que debe estar por acá, si no me equivoco sería este. Y en el HTML vamos a crear un botón, un p-button, que simplemente va a tener un label que diga print hello y que se va a ejecutar con el clic llamando al método hello. Aquí vamos a ver algo muy interesante. Vamos a refrescar un segundo la pantalla. Si se dan cuenta, el contador sigue aumentando y no está detectando los cambios, pero si hacemos clic en el momento que se ejecuta un evento, vamos a hacerlo ahora, por ejemplo en el minuto 15, el segundo 15, vemos que hay un hello world y se actualizó la vista. Si lo volvemos a hacer ahora, nuevamente se va a actualizar la vista. Esto va a pasar con los typing y los eventos que existan en el navegador. Vamos a detener aquí el ejemplo un segundo para mostrarle también cuando exista un valor de entrada, por ejemplo un input, para que vayan viendo un poco más a fondo. Ya vimos uno de los casos, que es cuando se producen eventos. Vimos el caso cuando mandamos a llamar la detección de cambios manualmente. Ahora para este ejemplo lo que vamos a hacer es rápidamente vamos a importar este componente que va a ser hijo de dashboard. Aquí en los imports de dashboard, un segundo, nos lo traemos rápidamente. Vamos a llamarlo acá abajo app. Recuerden que este es el selector, para este caso va a ser demo. Lo vamos a cerrar. Aquí en demo vamos a declarar un input de los antiguos. Recuerden que ahora existe el signal input, pero bueno, estas cosas de detección de cambio la estamos viendo sin señales, que es donde es importante verlo. Con señales, las señales sí van a trabajar satisfactoriamente. De todas formas, ahora incluso un segundo, si este contador en vez de ser un número lo declaráramos como una señal, o sea con igual a una señal que nos la vamos a traer del core de Angular. Aquí le vamos a hacer el caso del copilot. Simplemente vamos a especificarle que esta señal va a ser de tipo number. Aquí, como saben, la señal hay que ponerle este signo para que funcione. Aquí hay que hacer un set o un update. Permítanme dejar esto pero comentado, porque lo vamos a utilizar muy pronto nuevamente. Por ejemplo, aquí fuera this.com punto, en este caso va a ser el update lo que vamos a hacer. Aquí ya el copilot nos ayuda. Lo que vamos a hacer es incrementar en 1 el valor, y si aquí el con lo mostramos como una señal, aunque no estemos haciendo la detección de cambio y tengamos el on push, vamos a ver que las señales sí funcionan muy bien. Si quieren refrescamos y va a seguir funcionando todo de forma excelente. Esa es la potencia de las señales, pero este no es el punto. Estamos viendo para
las variables normales, que es donde sí se va a notar el impacto cuando se trabaja con un push. Por ejemplo, ya vimos los eventos. Ahora vamos a ver cuando se pasan parámetros. Aquí les mencionamos que tendríamos un input de los antiguos que viene del core de Angular. Aquí esto podemos utilizar. Ya aquí tenemos el autocomplete. Vamos a poner el contador, perdón, un segundo, vamos a ponerlo en minúscula, de tipo número. Vamos a decirle que se inicie en 0, no hay problema con ello. Acá en el padre simplemente vamos a pasarle el valor del contador. Y listo, con esto ya solo nos faltaría imprimirlo acá, pero vamos a decirle que es el hijo el que está mostrando este contador. Si vemos aquí pasa algo interesante, y es que no se está imprimiendo nada. Aquí vamos a revisar un segundo. Lo primero es que el contador aquí lo habíamos comentado, vamos a dejar que se vea por un segundo en la consola, y lo que vamos a observar que ninguno de los dos componentes se actualiza, y tiene sentido porque ¿qué pasa? Si no estamos detectando los cambios aquí, el HTML no los va a detectar y por ejemplo no va a llegar al hijo. Vamos a hacer una cosa, vamos a decirle que detecte ese cambio en el contador en el padre. Vamos a descomentar la inyección del chain detector ref, y ahora sí vamos a ver algo interesante. En los dos ya funciona, y sin embargo en el hijo no estamos haciendo esto que hacemos manualmente aquí en el padre, que detecte los cambios. Y es que ese es uno de los puntos en que funciona este tipo de detección, mediante un evento, mediante un input como lo tenemos aquí. O sea que no tenemos que manualmente decir que detecte el cambio, porque ya esta estrategia funciona así al cambiar un valor de entrada, que es el otro punto en que queríamos ver. Por ejemplo, si en el padre fuera una señal, o sea, no tuviéramos que llamar a que detecte los cambios, este contador fuera una señal. Vamos a actualizarla, vamos a comentar un segundo este contador, vamos a comentarlo aquí también. O sea, simplemente sea una signal. Aquí lo que sí es importante pasarle esto, o sea, que la señal sí se actualiza sin problema, y el hijo, aunque es una variable normal y es un push lo que estamos utilizando para detectar cambios, y es un valor de entrada que está cambiando, va a funcionar normal. Vamos a detener el video por un segundo aquí, para que en aras de no hacerlo tan largo, que generar un servicio, o bueno, mejor no vamos a detenerlo, vamos a hacerlo todo corrido. Vamos a generar el servicio un segundo en generate service, vamos a crearlo en feature, en dashboard, la carpeta que tenemos para servicios, y le vamos a llamar ejemplo, o sea, sample. Aquí, como también esto lo vamos a borrar, voy a pedirle que no me genere los archivos de test, ya que es un componente que vamos a borrar. Es solo para un ejemplo. Aquí tenemos un servicio, y lo que quiero es hacer el ejemplo de mediante suscripciones, que es algo muy clásico en Angular, estar suscrito en los componentes a ciertas variables. Aquí lo que quiero hacer es traerme entonces este constructor, me lo voy a traer hacia el servicio. De hecho me lo voy a traer completo, y me voy a quitar este que está aquí. Para trabajar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar un subject. Está el subject y el behavior subject, que son observables a lo que se puede uno suscribir.
La diferencia entre uno es que el behavior emite un valor inicial, el subject no. Pero bueno, eso lo pueden manejar como quiera. Vamos a declararlo aquí como privado y le vamos a llamar counter subject. Aquí, por ejemplo, el copilot me hace el ejemplo para un behavior, pero vamos a utilizar el subject normal, que aunque no va a emitir un valor inicial que es el 0, pero bueno, ya nosotros tenemos inicializada esa variable en el componente y una vez que cambie lo va a hacer cambiar, o sea que aquí no vamos a pasarle ese valor 0 inicial para que lo emita. También vamos a crear una variable contador inicializada en 0, que es la que teníamos en el componente inicialmente, y aquí el copilot ya me está detectando y me da la recomendación de crear el counter como observable para hacer el ejercicio. Aquí dentro del set interval lo que vamos a hacer es aumentar el contador como lo veníamos haciendo acá, o sea, aquí lo aumentamos, nos vamos a eliminar esta señal, también nos vamos a eliminar esta detección de cambios manual que tenemos aquí, este log tampoco lo vamos a necesitar. Ahora este con, vamos a ponerle la u ya que lo declaramos como count, o sea count. Una vez que lo aumentemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emitir un nuevo valor en nuestro subject. Aquí ya el copilot nuevamente hace bien la función y eso sería todo lo que vamos a necesitar para suscribirnos en el componente. Ahora, una vez vamos al componente, si tenemos este hijo, si quieren vamos a dejar de utilizarlo por ahora, ya que solo lo usamos como fin de ejemplo, y vamos a trabajar un poco aquí. ¿Qué vamos a necesitar? Crear una suscripción, o sea que vamos a borrarnos todo esto por el momento y vamos a crear una variable que vamos a llamar counter. Vamos a ponerle el signo dólar al final para que se sepa que es un observable. Y perdón, un segundo, necesitamos inyectar ese servicio, pues si no inyectamos el servicio no vamos a poder usarlo, o sea que vamos a crear aquí un sample service al cual le vamos a inyectar el sample service como detecta el copilot. Simplemente lo importamos y ahora aquí este counter, que es se va a hacer un observable, si va a estar suscrito a this.sampleservice.counter, como lo podemos observar aquí nos falta el signo de igual, y ya con esto podríamos tener el valor. Ahora vamos a retirar este demo component que ya no lo vamos a necesitar. Para poder usar el pipe async en el HTML, como estamos trabajando con standalone, vamos a necesitar importarlo aquí, o sea, nos buscamos el async pipe que va a venir del Angular Common, y acá no va a ser una señal y la variable ahora la estamos llamando como counter con signo de peso, o sea, counter signo de dólar, perdón, y le pasamos el pipe async. Aquí vuelta atrás un segundo, y ya con estos cambios guardados, si nos vamos a la vista, tenemos que funciona correctamente, o sea, se actualiza. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de simplemente mostrar este valor a medida que hace cambio, necesitamos ejecutar una lógica extra? Y eso es lo que queremos ver, porque la detección de cambio con el pipe async y la suscripción funciona genial, funciona perfecto,
pero vamos a complicar un poco más las cosas. O sea, por ahora no vamos a utilizarlo, y lo que vamos a hacer es crear una variable. Vamos a llamarla counter value. Vamos a igualarla a 0, que no sea una señal, pero bueno, las señales sí funcionan correctamente con esta detección de cambio como se espera. Y una vez tengamos esta variable, vamos a crear otra de tipo suscripción. Vamos a hacerla privada, que se llama subscription, que va a ser de tipo suscripción, que viene de RxJS, o sea, esta que tenemos acá, punto y coma. Aquí me marca un error, y es que no ha sido inicializada. No importa, la inicializaremos luego, solo le vamos a poner este signo. Ya por el momento esto lo podemos borrar. Vamos aquí a implementar el onInit, implements onInit. Vamos a pedirle que nos genere el método. Nos lo vamos a llevar hacia acá abajo un segundo, y aquí lo que vamos a hacer es coger y decir que la suscripción que hemos creado, o sea, this.subscription, aquí ya el Copilot nos da un adelanto. Déjenme dejarle que trabaje, pero por ahora me voy a quitar esto, revisar un segundo el código que nos dio. O sea que vamos a estar suscritos al counter server, y dentro de la suscripción vamos a decir que el counter value va a ser el valor que va a estar en el servicio. Esto está muy bien. Aquí imagínense que fuera una lógica más completa, que tuvieran que hacer, no sé, alguna actualización, ejecutar algunos métodos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es igualar esta variable. Aquí entonces en el HTML lo que estaríamos mostrando sería el counter value. Un segundo, lo ponemos aquí, y ya con esto está bien, pero no debería incrementarse el número. Si se fijan, incluso vamos aquí a hacer un log en la consola para poder seguir observándolo. Vamos a mostrar el counter value, y si nos damos cuenta que está todo funcionando bien, pero aquí no se actualiza, y es lo que estábamos comentando. Como es una suscripción manual, eso no va a pasar. El pipe async sí lo permite, pero ya cuando estamos suscritos manualmente y queremos hacer una lógica extra, ahí sí tenemos que tener en cuenta eso. Y bueno, ya lo que tocaría sería utilizar lo que hemos estado utilizando ya desde hace un rato atrás, que es marcarlo para que esos cambios se revisen una vez se hace la actualización. Ahora sí estaría funcionando como lo esperamos. Aquí, como tenemos una suscripción manual, no pasa como cuando usamos el pipe asíncrono, que se desuscribe automáticamente. Aquí sería útil importar el ciclo de vida on destroy, que es una vez se destruye el componente, implementar ese método. Me gusta ponerlo siempre en orden, o sea, en este caso iría debajo del onInit, y aquí lo que haríamos sería desuscribirnos. O sea, aquí, como recomienda el Copilot, estaría bastante bien. O sea, esta suscripción que creamos, hacer un subscribe. Espero que estos ejemplos le hayan sido muy útil para entender cómo funcionan las variables comunes con el onPush, ver el potencial que tienen las signal, aunque simplemente mostramos una que otra, porque con la signal no vamos a tener que hacer pasos extra, vamos a ir directamente donde está el cambio, es mucho más performante.
solo que quería hacer estas salvedades para los casos en que se utilizan variables normales, cómo podría funcionar todo. De todas formas, en este curso va a estar muy orientado al trabajo con señales, ya que es el futuro, es lo que propone Angular y es extremadamente potente. Nos vemos en próximos videos.